Soy el padre Pablo Di Césare, misionero en el monasterio del Puello, en España. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro desde el cementerio donde vivían las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos y métenos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La idea principal que la Iglesia quiere presentarnos con la lectura del Evangelio de hoy es la autoridad de Jesús. Y notemos que esta autoridad de Jesús debe haber sido muy evidente para la gente, porque dice el Evangelio que quedaban fuera de sí, quedaban pasmados. El análisis de la palabra griega eusosía, es decir, autoridad en griego, nos lleva a conocer con más exactitud qué significa esta palabra aplicada a Jesucristo. Con ella se quiere expresar al mismo tiempo, por un lado, el poder sobre todas las cosas, y en segundo lugar, la autoridad consecuente a ese poder. En efecto, en el texto de nuestro Evangelio de hoy, se manifiesta el poder sobre el demonio. En otros textos de las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, se usa para manifestar el poder sobre las enfermedades físicas y sobre todo para designar un poder todavía más grande, el poder de perdonar los pecados. Este mismo término, autoridad, lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio cuando dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este poder de perdonar los pecados ya escapa al campo de lo creado para entrar de lleno en el ámbito de lo sobrenatural. De hecho, los judíos van a decir: ¿quién es este que tiene poder para perdonar aún los pecados? Pero la expresión más definitiva de su poder, del poder absoluto de Jesucristo, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo.
Él dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por eso que la mejor traducción de la palabra eusosía, es decir, potestad, es potestad, porque con ella se expresa tanto el poder para actuar como la autoridad, es decir, la legitimación delante de los demás para actuar. En resumen, la palabra autoridad aplicada a Jesús en los evangelios significa su poder, su potencia y la autoridad que se sigue de ese poder y potencia. Al expulsar al demonio del hombre, Jesús manifiesta aquí con la palabra y con la acción aquella plenitud de poder y potencia que pertenece solo a Dios, el Omnipotente. Así Jesús entonces se presenta como verdaderamente Dios. Y esta es la gran y inaudita novedad del Nuevo Testamento. Jesús, el Verbo encarnado, se presenta como depositario de la autoridad soberana de Dios, Creador y Señor del cielo y de la tierra, Salvador y Redentor del hombre. Y Jesús ejerce esa soberanía con libertad, como algo de su propiedad. Jesús amenaza al demonio que hablaba a través del hombre poseído y le va a decir: calla, sal de este hombre. Es decir, dice San Jerónimo, abandona al hombre. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Abandona al hombre, abandona una propiedad particularmente mía. Sal de este hombre, no quiero que tú poseas al hombre, a la naturaleza humana. Es para mí una injuria que habites tú en el hombre, siendo yo el que habita en él. Yo asumí el cuerpo humano, yo habito en el hombre. Esa carne que posees es parte de mi carne. Vete. Por eso, queridos hermanos, podemos preguntarnos cuál debe ser nuestra actitud ante la autoridad de Jesús. Nuestra actitud ante la autoridad de Jesús debe ser de una gran confianza. Somos propiedad suya. El demonio nada tiene que ver con nosotros si nosotros no le dejamos lugar. Confianza significa estar convencidos que tenemos a disposición nuestra la omnipotencia de Dios. El amor y la bondad del Padre han puesto su omnipotencia a nuestra disposición. Debemos pedir a la Virgen Santísima la omnipotencia suplicante, la gracia de saber recurrir con confianza a la misericordia omnipotente de Dios.